Estamos de regreso y vamos con lo anunciado. Nos acompaña Liz Puma, socióloga y profesora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Liz, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mirta? Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. En el bloque anterior anunciábamos de qué iba esta entrevista, por supuesto, del tema, de uno de los temas del momento. Este domingo 22 tenemos un censo nacional. Luego de muchos años ha habido mucha preparación, mucho trabajo técnico detrás para poder llevarlo a cabo. Y la incorporación de una nueva pregunta, la pregunta de autoidentificación étnica. Esta pregunta en todos los medios, entre muchos ciudadanos, ha despertado polémica, confusión, sorpresa, pero vale la pena empezar diciendo pues que detrás de esta pregunta ha habido un equipo de trabajo reunido durante 4 años aproximadamente. Exactamente, es un trabajo de más o menos 4 años en los cuales han estado involucrados el Ministerio de Cultura, el INEI, también desde la sociedad civil, se ha ido validando, consultando el alcance de esta pregunta, porque es sumamente valioso para nosotros como Estado, como país, conocer, ¿no?, cómo los peruanos nos estamos identificando con los diferentes grupos étnicos que habitan nuestro país, ¿no? Pensar en nuestras costumbres, pensar en nuestros antepasados y que esta información sea clave para que el Estado pueda diseñar políticas, programas, estrategias que busquen abordar estos temas vinculados a la justicia social, por ejemplo, y también la igualdad, ¿no? Por supuesto. Hay definitivamente detrás de esta pregunta un significado importante para el desarrollo de diferentes grupos, ¿no?, para la implementación de estrategias, pero vamos a entender poco a poco la pregunta. Tú hablabas sobre la identificación. La pregunta no tiene que ver entonces con cómo te ven otros, ni siquiera con cómo te ves, sino con cómo te sientes. Exactamente, ¿no? Tiene que ver con cómo yo me siento con relación a la vinculancia, por ejemplo, a un determinado grupo étnico de los múltiples que tenemos en nuestro país. Entonces nos invita a repensar nuestras costumbres, qué es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y también pensar en relación a nuestros antepasados, de dónde era el abuelo, de dónde venían los padres, si es que fueron productos de una de las oleadas de migración, ¿no?, en el Perú, o también si es que vinieron de otras partes del país. Por eso es que tenemos múltiples categorías que, claro, pueden despertar el temor, la duda, la suspicacia, si es que, por ejemplo, se busca indagar alrededor de la raza, pero no necesariamente, ¿no? Porque si bien en los anteriores censos se buscó indagar sobre el tema de la raza, sobre el tema de la lengua materna, lo que ahora se busca es revalorar el tema de la autoidentificación étnica. Por supuesto, ha habido ese ajuste, ¿no? Ha habido ese ajuste. Vamos a compartir con nuestros televidentes, si aún no han tenido la oportunidad de conocer cuál es esta pregunta y cuáles son las opciones que se presentan, yo las voy a enunciar a continuación. La pregunta 25 de la quinta sección del cuestionario dirá lo siguiente: por sus costumbres y sus antepasados, como bien ha mencionado nuestra invitada, ¿usted se siente o considera 1. Quechua, 2. Aymara, 3. Nativo o indígena de la Amazonía, 4. Perteneciente o parte de otro pueblo indígena originario que tendrá que especificar, 5. Negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, 6. Blanco, 7. Mestizo, 8. Otro. Entre esas opciones, ¿no?, alguna de las que más polémica ha despertado es la opción número 6, blanco, porque dicen que tiene que ver más pues con una cuestión de raza, más no de costumbre. Claro, en este censo, si bien se identifica, bueno, el tema de raza, pero también el tema cultural, lo que se busca es el tema de la autoidentificación, ¿no?, que tiene que ver con justo eso, lo que tú mencionabas, que es cómo uno se siente. Por ejemplo, en la Amazonía, y justo hace mención, ¿no?, pueblo indígena de la Amazonía, tenemos los Asháninkas, ¿no?, los Shipibos, los Matsiguengas, ¿no?, y también en la otra sección, otros, se pueden incorporar, por ejemplo, los Nikkei, los Tuzán, ¿no? Entonces, está más vinculado a el tema cultural, ¿no?, y el tema de cómo nosotros nos sentimos y no necesariamente cómo los otros nos perciben. Y esta información por eso es clave para el Estado también. E incluso, ahí estamos viendo la cartilla en la pantalla, muchísimas gracias, ustedes pueden apreciar, ¿no?, está en el margen derecho de la pantalla la pregunta número 25. Ahí pueden ver las opciones, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, bueno, falta ahí la 7 y la 8. Y esa es la cartilla que usted deberá marcar. Hay que hacer hincapié en que si somos mayores de 12 años, todos están en la obligación de marcar estas 47, de responder a estas 47 preguntas. Ahora, más allá de cómo nos sentimos, ojo, eso
tampoco nos ciñe incluso al contexto, a la realidad que vivimos, porque de repente pues yo tengo una abuela yánica, ¿no? Y vivo aquí en la capital, pero en mi casa, ¿no? O con mis padres, yo puedo poner en práctica costumbres ayánicas y podría identificarme con eso también. Claro, no necesariamente, digamos, si yo me siento como ayánica, tendría que estar viviendo en un territorio ayánica, ¿no? Exacto, va más allá del territorio. Va más allá del territorio, entonces lo que busca es identificar aquellos criterios subjetivos y no solamente aquellos criterios objetivos. Entonces tenemos estos 2 días para repensar y repasar, ¿no? A nosotros cómo nos sentimos y también pensar e indagar en relación a nuestros antepasados. Y creo que sí es importante resaltar que si bien esta pregunta es la primera vez que se está incorporando en el censo, ¿no? Ya tenemos información valiosa que nos da cuenta de estas características. El Ministerio de Cultura tiene la base de datos de pueblos indígenas, la cual le sirve, por ejemplo, para realizar todos estos procesos de consulta previa. También tenemos información sobre las comunidades campesinas, las comunidades nativas. Entonces, toda esta data es sumamente clave para el diseño y puesta de políticas públicas y para reajustar aquellas que todavía tienen falencias en términos de inclusión social, por ejemplo. Ahora, esos datos, esa información se ha obtenido a través de estudios, ¿no? Bueno, un poco aislados, pero ese sería el primer mapa nacional. Exacto, es, ¿no?, una foto, ¿no?, en el 2017 de cómo está el Perú en términos de identidad étnica, en este caso, ¿no?, y cómo los peruanos se están sintiendo. Y sobre esa base, por ejemplo, implementar todas las políticas de educación intercultural, salud intercultural, ¿no? Entonces, tiene una gran educación intercultural, ¿no? Entonces, esto es sumamente valioso y también nos sirve para reafirmar nuestra identidad como peruanos, ¿no? Creo que eso es lo rico de Ahora, esta por pregunta. supuesto, estos son los objetivos detrás del censo, pero ahora la sola pregunta ha puesto de manifiesto otro tipo de no sé si problemas o bueno, otro tipo de necesidad, ¿no? Yo creo que la necesidad de información del peruano, porque muchos se han puesto incluso a la defensiva con la pregunta, argumentando que se está hablando de razas y que en la actualidad no hay razas y que bueno, porque no hay razas yo no voy a responder la pregunta. Claro, definitivamente hablar sobre este tema de las identidades, sobre las razas, sobre las diferencias, siempre va a despertar controversia en un país donde la discriminación todavía es pan de cada día, ¿no? Creo que sí es una oportunidad para que nosotros nos pongamos a mirar que detrás de cada peruano hay una historia, hay determinados valores, costumbres que nosotros debemos reconocerlos y valorarlos en consecuencia y respetarlos sobre todo. Y entender eso como el remedio quizá a esa discriminación, a esa segregación, ¿no? Porque sin tener este mapeo del que tú hablabas, ¿cómo se atiende pues a la población que está siendo discriminada? Claro, o que no tiene las mismas oportunidades que todo el resto, ¿no? Exactamente, y creo que esta es una palabra clave, ¿no? El tema de oportunidades. ¿Cómo yo le voy a dotar de oportunidades a un grupo poblacional que no sé dónde están, qué hacen, cuál es su nivel socioeconómico, cómo viven, qué carencias tienen y qué brechas todavía están presentes por cerrar? Ahora, se ha hablado también del nivel de veracidad que podría existir en las respuestas. Yo me quedo, pero sorprendida de todo lo que uno puede leer realmente en los comentarios de las redes sociales, pero sí, la veracidad también ha sido puesta en duda, ¿no? Porque como es una cuestión de percepción, de autopercepción, sí, realmente qué tan fehaciente va a ser la información que se consiga a través de esa pregunta. Claro, es una pregunta, como bien mencionas, es de autopercepción. El encuestador en este caso es el orientador, ¿no? Él no va a calificar, porque por ejemplo, un afroperuano podría identificarse como afroperuano, pero no necesariamente tener las características, fenotipos de afroperuano. Entonces, igual no un indígena de la Amazonía no necesariamente podría tener las características o habitar en el territorio, ¿no? Entonces, esta es una pregunta más de autopercepción y definitivamente puede tener un nivel de variedad, de margen de error como todos, ¿no? Y ahí está el trabajo en este caso del INEI, ¿no? Van a tener alrededor de 6 meses para procesar, por ejemplo, esta casilla donde dice otros. Exacto, que bueno, va a demandar bastante esfuerzo y trabajo. Ahora, esta información que estamos en este momento compartiendo con el televidente, la ayuda que nos estás dando para esclarecer la pregunta, esclarecer qué hay detrás de la pregunta, ¿no hubiese sido bueno comunicarla con anticipación, digamos, para que no hayan estas sorpresas, para que no haya esta actitud a la defensiva?
Claro, mire, por ejemplo, desde 1836 es cuando se inician los censos, ¿no? Sí. Y a partir de 1961 se determina que cada 10 años se van a dar los censos. El último en el 2007, ¿no? Que nos dio cuenta que teníamos alrededor de 28 millones de peruanos, ¿no? Entonces, definitivamente, estos procesos se dan cada 10 años y como bien mencionábamos al inicio, la construcción de esta pregunta toma alrededor de 4 años, un proceso participativo y claro, incorporar una pregunta tan sensible en un contexto como el peruano, donde todavía la discriminación, la exclusión están presentes, siempre cualquier esfuerzo va a resultar insuficiente. Entonces, tal vez si hubiera podido hacer una mayor campaña de difusión, no explicar el contenido de esta pregunta, el objetivo detrás, ¿no? El objetivo, para qué va a servir. Pero creo que estamos yendo bien. Quedan 2 días y todavía cada uno de nosotros tiene la oportunidad para mirarse. Exacto. ¿no? Bueno, y es nuestro objetivo, perdón, como medio de comunicación también, hacer el aclaramiento. Exacto. ¿No? Que la gente lo entienda y bueno, a la vez resaltar que si bien las confusiones podrían persistir, el empadronador también podría explicar de qué va la pregunta. Sí, claro, el empadronador tiene una gran tarea y por eso ha venido siendo capacitado desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Y claro, también otro rol muy clave es el rol que han venido desempeñando los medios de comunicación. Si bien ha sacado chispa, esta chispa ha servido para que todos se pregunten. Y ponerla en el mapa, ¿no? ¿Qué es la pregunta 25? ¿Y qué hago Sí. ahora, no? Todos conversan con los compañeros, con los vecinos, decir, ¿y yo cómo soy? ¿Qué soy? ¿No? Se miran en el espejo. Pero más que preguntarle a otro, ¿no? Como decías tú, hay que preguntarnos. Me pregunto a mí, ¿no? Esa es una gran tarea para estos 2 días todavía. Por supuesto, tenemos aún 2 días. Algo que quisieras agregar, Liz, bueno, en principio sobre la responsabilidad y la oportunidad que tenemos al ser parte de este censo. Es sumamente valioso que cada uno de cada uno de los peruanos participemos activamente en el censo este domingo de 8 a 5 de la tarde. Es una foto que le va a permitir al Estado tener en cuenta cómo estamos, dónde estamos y sobre esa base plantear diferentes ajustes, lineamientos de políticas públicas que puedan ser orientadas al desarrollo de cada uno y uno de los peruanos. Entonces, en esta línea es muy importante nuestra participación activa y también nos va a permitir autoidentificarnos, reafirmar nuestra identidad y reconocer que el país es un país multicultural, multidiverso, con muchas lenguas todavía que se tienen que seguir revalorando. Muy bien, muchísimas gracias, Liz, por habernos acompañado. Hemos conversado con Liz Puma, socióloga y profesora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Debemos hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.